Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor? ¿Y cuál de ellas te toca a ti? Bienvenidos a la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. ¿La bolsa es solo para ricos? ¿Existe la posibilidad de que tú, yo o alguien común y corriente mejore su movilidad social en cualquier lugar de México a través de ella? Todos hemos escuchado sobre invertir en el mercado y cada vez hay más opciones para hacerlo. Sin embargo, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona? ¿Y es peligroso o es una parte indispensable de cualquier portafolio de inversión? Acompáñanos en este episodio para responder estas preguntas y muchas más de la mano de Luis de la Calle. Hola Rodrigo, hola Luis. Hola Marina, ¿cómo estás? Luis, gusto saludarlos. Encantado de saludarlos otra vez, Rodrigo, Marina, en esta tajada del pastel. Luis, empezando un poco desde el inicio y con un concepto un poco abstracto, pero ¿cómo funciona el mercado? El mercado es el lugar donde llevan a cabo las transacciones. Y por lugar no queremos decir algo físico, ¿no? El mercado sobre ruedas o el mercado de la calle de Medellín en la colonia Roma. Esos son mercados, pero el mercado es el lugar donde hay transacciones para el intercambio de un bien o de un servicio y, en el caso de las finanzas, de un activo. Cuando hoy en día se hace una referencia al mercado es el apócope del mercado financiero. Y el mercado financiero pues es un conjunto de lugares que son hoy en día básicamente digitales en muchas capitales del mundo, donde hay transacciones de activos financieros, donde tú puedes comprar o vender un activo con una alta bursatilidad. Bursatilidad quiere decir que hay altos volúmenes, o sea que es fácil adquirir un instrumento financiero y fácil venderlo. Los instrumentos que son altamente líquidos son altamente bursátiles, en el sentido que hay millones o decenas de millones de títulos que se cambian de manos con mucha frecuencia. Son mercados relativamente profundos donde se puede hacer el intercambio con relativa facilidad. Entonces, cuando uno escucha el mercado, en lugar de decir el mercado financiero, el mercado se está comportando de esta manera, se están refiriendo a ese lugar o conjunto de lugares donde hay un intercambio y donde se fijan los precios de estos activos. El mercado parece ser algo como... es interesante porque lo escuchamos con un grado de sofisticación muy grande y a su vez en los últimos años parece ser que han surgido muchísimas oportunidades para que un individuo pueda participar en el mercado. ¿Qué pasos tiene que seguir para empezar? ¿Cómo nos recomendarías o cómo podemos empezar a aprovechar todo lo que el mercado nos puede ofrecer? Originalmente los mercados de capitales, las bolsas de valores en el mundo eran un club. En el mundo hispano se llamaban las lonjas, ¿no? Y esas lonjas eran una especie de club donde iban los inversionistas, los agentes de bolsa y intercambiaban títulos y se hacía a través de gritos, ¿no? O sea, se paraba uno y decía yo compro esta y compro la otra y era una especie de subasta instantánea y se intercambiaban los títulos. Hoy en día eso ya no existe un piso donde haya esos intercambios, sino que todo se hace electrónicamente. O sea, tú vas y dices quiero comprar una acción de una empresa o un bono de un gobierno o de una empresa y lo haces, das una orden de compra y en el mercado se ejecuta y del otro lado tiene que haber un vendedor. Para lo que hace el mercado es conjuntar a compradores y vendedores de activos que encuentran un precio en común en el cual ellos están dispuestos a hacer el intercambio y ese precio se convierte en el precio de mercado. Y todo se hace público porque electrónicamente se puede señalar cómo son los precios. Entonces, si tú quieres ser participante como ahorrador, porque también puedes ser participante como proveedor de activos en el mercado, lo que tienes que hacer es inscribirte en una institución financiera que pueda servir de intermediaria
para que te represente a ti en la compraventa de uno de esos activos. ¿Y qué recomiendas en ese sentido? Porque hay mucho miedo del mercado. Se puede ganar mucho, se puede perder mucho. ¿Es recomendable que tú empieces a hacer tu propia estrategia? ¿Es recomendable pedir asistencia a una de estas instituciones financieras? ¿Por dónde empezamos? Bueno, como siempre lo hemos dicho en cada tajada del pastel financiero, necesitas hacerte una introspección para ver cuáles son tus necesidades, tu tolerancia al riesgo y el estado de tu portafolio. Entonces tú tienes un portafolio de activos, un cierto número de activos, 10, incluido tu propia persona, actividad profesional, tu vivienda, etcétera, tu coche, ¿no? Y puedes empezar a tener activos, una cuenta de ahorros en un banco, que es un instrumento relativamente sencillo que te ofrece una tasa de interés. Hay gente, por ejemplo, que acumula monedas de oro o de plata, pequeñas, ¿no? Cada una vale cierta cantidad. Bueno, eso también es un activo. O bueno, puedes invertir tú en productos de arte o muebles, etc. Todos esos son activos y hay que tomarlos en cuenta. Si ya vas a tener una inversión en el mercado financiero de alta bursatilidad, donde se intercambia papeles a una velocidad muy alta, necesitas abrir una cuenta en una institución que te lo permita hacer. Antes, en el pasado, para tener acceso a ese mercado se requerían mínimos de inversión relativamente altos. Hoy en día, la mayoría de las casas de bolsa o incluso los bancos en una sucursal de banco te pueden ofrecer acceso para la compra de activos en el mercado financiero bursátil con montos relativamente bajos. Y entonces lo que tú tienes que hacer es lo de siempre. Voy a ver qué activo quiero comprar y qué tan riesgoso quiero que ese activo sea. Si tengo un altísimo apetito para el riesgo, puedo comprar algún tipo de activo. Si tengo bajo apetito para el riesgo, puedo comprar otro tipo de activo. O puedes también comprar, que eso es lo que generalmente se hace para iniciar, portafolios de bienes bursátiles que ya están construidos. Entonces tú, en lugar de comprar un activo, compras un conjunto de activos en un portafolio. Y entonces hay fondos que están construidos y que te ofrecen cierto perfil de riesgo. Entonces vas a tener tú en la primera reunión con tu asesor financiero en esta institución una entrevista, es obligatoria, donde van a tratar de dilucidar tu perfil de riesgo y con base a ese perfil te van a recomendar que compres fondos que tienen un cierto perfil. A mí hay algo que me hace muchísimo ruido hablando del mercado. Por un lado parece que la estabilidad económica mundial depende de esta estabilidad del mercado, pero por otro lado parecería que es muy vulnerable. Es decir, hay veces que solo con las palabras de un gran político, un gran empresario, todo lo que está pasando ahorita con Twitter y Elon Musk, unas palabras, se salen las noticias que baja el mercado o cambia. Entonces, ¿por qué la estabilidad económica mundial depende tanto de algo que es tan vulnerable o no es vulnerable? No, la pregunta que haces es súper interesante. O sea, ¿por qué fluctúan los precios todos los días? Esa es la pregunta que estás haciendo. O sea, ¿por qué si tú prendes la televisión en un canal financiero o te metes en Google, a Google Finance, o te metes a Yahoo Finance, ahí vas a ver todos los precios de los principales mercados del mundo. Puedes buscar tú una acción en México, pero también en Singapur o en Londres, o los bonos del gobierno mexicano, ¿no? O sea, el gobierno mexicano emite deuda y emite bonos que son de 28 días, que son los CETES, pero también emite bonos de un año y emite bonos de 20, de 30 años, de 100 años México ha emitido. ¿Qué es un bono de 30 años? Bueno, un bono de 30 años es un documento que dice: el gobierno mexicano se compromete a pagar anualmente por cada 100 pesos, te va a pagar 6 pesos anuales, o sea, 6% de rendimiento durante tantos años, y al final de los 20 o 30 años te van a regresar los 100 pesos iniciales. Entonces es un instrumento que rinde 6% por año. Pero tú puedes entrar al mercado y comprar ese papel. Y ese papel, que vale 100 pesos al inicio y 100 pesos al final, en el Inter, su precio cambia todos los días. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cambia su precio todos los días? ¿Y por qué yo puedo beneficiarme o perjudicarme
comprando ese papel, porque si tú compras una deuda del gobierno mexicano a 20 años, no quiere decir que que te tienes que esperar 20 años para que te dé rendimientos. Te va a dar 6 pesos cada año, ¿no? Si lo guardas todo el año, pero tú puedes tenerlo nada más 15 días, comprarlo a 80 y venderlo a 105. O al revés, comprarlo a 105 y venderlo a 80, porque fluctúa todos los días el valor de ese papel. Y entonces, y lo mismo sucede con las acciones. Tú, por ejemplo, México tiene empresas muy grandes, una de ellas es Bimbo, que todo el mundo conocemos. Tú puedes ir Bimbo tiene accionistas, las acciones de Bimbo fluctúan todos los días. Puedes abrir el periódico o meterte a las páginas especializadas y ver el precio de la cotización de la acción de Bimbo todos los días y puedes ver cómo va cambiando. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que la acción de Bimbo cambie todos los días si Bimbo sigue produciendo la misma cantidad de pan y sigue vendiendo a los mismos clientes? Y aquí es donde tu intuición, Marina, es interesante. O sea, ¿por qué es tan sensible el valor del activo, ya sea un bono del gobierno mexicano o una acción de Bimbo, a fluctuaciones diarias cuando las condiciones parecen no cambiar? Y la respuesta es que los compradores y vendedores de estos papeles pactan precios todos los días con base a la información existente. Porque aquí de lo que se trata es de tratar de predecir el futuro. En el futuro, ¿una empresa como Bimbo tiene años promisorios o no tiene años promisorios? En la medida que el mercado piense que los años son promisorios, el precio de la acción de Bimbo va a tender a subir. En la medida en la que piense que no son promisorios, el precio de esa acción va a tender a bajar. Pero Luis, dices que el mercado piense. ¿Quién piensa? Son millones de personas en todo el mundo que están participando y expresando sus pensamientos a través de las transacciones que hacen. Entonces, digamos, si los participantes en el mercado piensan que el precio del trigo va a subir de una manera muy importante porque hay una sequía, porque hubo un huracán o ahí viene un huracán y ese huracán va a pasar encima de plantíos muy grandes de trigo, bueno, eso va a encarecer el trigo. El encarecimiento del trigo va a hacer a Bimbo menos rentable y por lo tanto debería tener un descenso en el precio de la acción, solamente porque estamos previendo que va a haber una modificación. Entonces, los precios, en el fondo, lo que representan los precios en el mercado es la información existente cada día sobre lo que esperamos que vaya a suceder el día de mañana. Y como las expectativas de lo que va a suceder el día de mañana cambian, pueden cambiar con una conferencia mañanera, con una declaración del presidente Biden, con un terremoto en la India, ¿no? Que hace que los precios se vayan moviendo todos los días. Y los bonos, ¿por qué el bono del gobierno mexicano puede cambiar? Bueno, por dos razones. Una, por la probabilidad de que el gobierno mexicano no pueda honrar la deuda y pagar los 100 pesos al final. Para eso existen las calificadoras. O sea, las calificadoras que ustedes han visto en los medios, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, lo que hacen es calculan cuál es la probabilidad que en 20 años el gobierno mexicano no pueda honrar y pagar ese bono de 100 pesos. Si la probabilidad que no pueda pagar sube, el valor del bono baja. Entonces, esa es la primera razón por la que puede fluctuar el precio de un papel que dice vale 100. La otra es que cuando sube la tasa de interés en todo el mundo, la promesa del pago en 100 años vale menos cuando sube la tasa de interés y vale más cuando baja la tasa de interés, porque la tasa de interés, hay que recordar, es el precio del dinero en el tiempo. Entonces, a mayor tasa de interés, menos valen los 100 pesos en 20 años. Entonces, si sube mucho la tasa de interés, el precio del bono va a bajar. Entonces, tú puedes comprar un papel del gobierno que dice 100 pesos en 80 si la tasa de interés es muy alta. Y lo podrías comprar 105 si la tasa de interés fuera menor a 6%. Entonces, por eso los precios fluctúan todos los días. Entonces, ¿qué es el precio? El precio es el mejor estimado que resulta de los millones de transacciones que hay en todo el mundo para cada uno de los instrumentos sobre lo que esperamos que suceda el día de mañana.
Y por eso hay precios de todo. Entonces tú tienes en los mercados bursátiles el precio de la acción de Bimbo, el precio de los bonos del gobierno mexicano, el precio del trigo, el precio del maíz, y todos están correlacionados. Si el precio del maíz sube, porque en el mercado del maíz esperan que vaya a haber una sequía, entonces las acciones de Gruma, que es una empresa mexicana, la empresa mexicana más grande productora de productos de maíz como las tortillas, probablemente baje con el incremento del precio del maíz, etcétera, ¿no? Entonces todos están relacionados. Y bueno, y además de todos esos precios de cada uno de esos instrumentos, existen otros instrumentos que son los instrumentos derivados, que son instrumentos, digamos, que funcionan en paralelo a los activos financieros que uno puede claramente identificar. Entonces son sintéticos, pero correlacionados con estos instrumentos. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un papel que sea el precio del trigo en 5 años. O sea, tú puedes comprar en el mercado, se llama spot, trigo el día para que te lo van a entregar el día de mañana a tal precio. Pero también puedes comprar trigo en 5 años con un precio que se fija hoy para que te entreguen 1 tonelada de trigo o para que tú vendas 1 tonelada de trigo. Pero también a 4 años, también a 3 años, etc., ¿no? Y después se puede hacer exactamente lo mismo con las monedas y con los bonos. Entonces tú puedes tener, digamos, versiones sintéticas financieras, virtuales, sobre el peso mexicano. Tú puedes comprar en el mercado de Chicago el peso mexicano en 6 meses, en 12 meses, en 18 meses, peso dólar, hoy en día. Y lo que es muy curioso es que tú tienes el mercado spot, es el tipo de cambio del día de hoy, ¿no? 20.5 pesos por dólar. Y luego tienes el precio del peso mexicano en 3 meses y va a tener un precio, puede ser 20.8 o 21 puntos, ¿no? Y lo puedes tener a 6 meses y luego puedes tener a 12 meses. La pregunta interesante es ¿cómo se correlacionan esos precios entre ellos? Del peso mexicano a las distintas etapas de vencimiento. ¿Qué sucede con la especulación? Parece ser que este dinamismo del mercado del que ahora hablas en tu respuesta genera un incentivo a la especulación. Y esto puede generar problemas muy importantes tanto para el individuo como para sociedades enteras. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué cosas hay que tener presentes? Bueno, primero hay que pensar a qué nos referimos con especulación, ¿no? O sea, el especulador es una persona que espera. O sea, especular viene de esperanza, ¿no? Tú esperas que suba o baje un precio. Entonces, si yo soy un inversionista y yo espero que el precio de Bimbo suba, compro esa acción. Porque yo lo voy a comprar a 10 pesos y si en 3 meses está en 15, la compré a 10, la vendo en 15 y entonces en lugar de tener 10 pesos tengo 15 pesos y eso me da una tasa de rendimiento del 50%. ¿Por qué 50%? Porque 5 pesos dividido sobre 10 es la mitad y eso es 50%. Entonces, si tú tienes una esperanza de que el precio de Bimbo suba, entonces lo que vas a hacer es que vas a comprar una acción de Bimbo a 10 con la esperanza de venderla a 15. Entonces, digamos, un inversionista que tiene un portafolio va a tener distintos instrumentos. Algunos de esos instrumentos tienen distintas posibilidades de riesgo. Algunos van a subir, otros van a bajar. Y tú lo que tratas es de tener cierto rendimiento, pero con un riesgo relativamente controlado y por eso construyes un portafolio. En sentido estricto, todos somos especuladores. Porque tú, al tú comprar, pues estás esperando que suba o que baje. Pero hay gente que en realidad se dedica solamente a hacer transacciones todos los días en el mercado, a comprar y vender y aprovechar las diferencias de precios entre un momento u otro y un mercado y otro para ganar dinero. Bueno, esos son los especuladores. Los especuladores tienen una función muy importante. Son los que le dan profundidad al mercado y son los que te permiten a ti como ciudadano comprar a 10 y vender a 15
sin que tú puedas afectar el mercado con tu compra y por lo tanto no influyas en su precio. Entonces, en los mercados donde hay poca especulación, son mercados que tienen relativa poca liquidez, y cuando tienes poca liquidez, toda la inversión es especulativa, es un poco contradictorio. Los mercados exitosos tienen que ser de alta liquidez, de alta bursatilidad, porque ahí los precios se fijan sin que nadie pueda influirlos. Y esos mercados tienen operadores que son lo que se llama en inglés market makers, que son los que crean el mercado y hacen posible que haya tantas transacciones al mismo tiempo. Entonces, la especulación es una cosa positiva, en el sentido que permite el ensanchamiento del mercado y la participación de más jugadores. Luis, entonces, a manera de conclusión, ¿qué nos puedes decir del mercado? El mercado es el lugar hoy en día virtual donde se fijan los precios, y los precios son el resumen de lo que las personas que participan en el mercado esperan de lo que sucede el día de mañana. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Creo que fue una conversación bastante productiva y a mí me ayudó a desmitificar un poco el mercado y a tener más elementos para echar un clavado en él. Entonces, Rodrigo, atrevámonos a medirle el agua a los camotes. Nos escuchamos en los próximos capítulos para seguir aprendiendo. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.